clase, compañeros. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo, que era la prueba. Recording in progress. Muchas gracias, Ricardo. Y vamos a hablar sobre el procedimiento probatorio. Acuérdense que vimos los principios de pertenencia, de unidad y concurrencia de la prueba. Pero ahorita vamos a ver los procedimientos probatorios. ¿Quién me puede ayudar a leer, por favor? La cosa no se quita. Vamos a ver si lo hacemos aquí. Ok. Ya. ¿Quién me lo lee? Por favor, chicos. Este aspecto probatorio. Ay, espérenme, Patoja, por favor, es que... Ya, devuelve. Procedimiento probatorio. Este aspecto resuelve el problema a la pregunta ¿cómo se prueba? Se concibe un sentido lógico a que para probar los hechos, cada una de las partes debe sujetarse a la ley para aportar la misma mediante un procedimiento ajustado al régimen legal, por lo que el tema del procedimiento de prueba consiste en saber cuáles son las formas que es necesario respetar para aportar la prueba al proceso y la prueba producida sea válida. En este sentido, el procedimiento probatorio queda dividido en dos campos. En uno se halla el conjunto de formas y de reglas comunes a todas las pruebas, y en el otro, de carácter especial, se señala el mecanismo de cada uno de los medios de prueba a la oportunidad para solicitarla y recibirla, y las formas de verificación comunes a todos los... Voy ahorita. A todos los medios de prueba. El tema general es el procedimiento para todos los medios de prueba y el específico es el funcionamiento de cada uno de los medios de prueba. Es decir, primero tenemos que ver cuál es la fase de la prueba, cada una de las fases de la prueba. Y luego de haber visto las fases de la prueba, vamos a ver en específico cada una de las formas que se puede probar. Es decir, por ejemplo, la declaración tiene sus propias formas y su propio procedimiento. Aun cuando se hagan en etapas similares o en las mismas etapas que los demás elementos de prueba. A eso se refiere esto. Lo primero entonces es el procedimiento de prueba. Tiene 3 fases, yo digo 4, pero sigamos viendo. Veámoslo, por favor. El procedimiento de prueba tiene 3 fases. 1, ofrecimiento. El ofrecimiento es nuestro derecho, un anuncio de carácter formal. Este que queda cumplido con las simples palabras: ofrezco prueba, consignado en los escritos de demanda y contestación de demanda, los cuales son los momentos procesales para ofrecer la misma. 2, petitorio o proposición, 30 días apertura prueba. Es el segundo momento de la prueba y este responde al concepto de que la prueba se obtiene por mediación del juez y él debe determinar su admisión en este momento, que es cuando el interesado solicita la prueba para su posterior diligenciamiento. En tal virtud, el juez, el intermediario, por lo que no se puede, el juez, el intermediario, solicita la prueba para su posterior diligenciamiento. En tal virtud, el juez, el intermediario, por lo que no se puede incorporar eficazmente al proceso un medio de prueba sin la participación de juez. Es él a quien se le formulan las solicitudes y quien ordena a los... Miren, pues, vamos a ver. Primero, por eso me quedé aquí. La primera fase del proceso de prueba, la primera etapa, es el ofrecimiento de prueba. ¿Cuándo se realiza el ofrecimiento de prueba? Muy bien, aclaremos este punto. El ofrecimiento de prueba se realiza en el primer escrito en que las partes hacen ver su postura o posición, ¿verdad? Es decir, su pretensión. Acá en este escrito, en este momento procesal, es cuando se ofrece la prueba. Y por eso dice, ofrezco como medio de prueba, y vienen todos los elementos que van a servir como fundamento para nuestra pretensión. Luego
se ha hecho el ofrecimiento, viene el petitorio o proposición. Pero ¿qué sucede acá? Este es, permítame, me está llamando de coordinación de la facultad, no sé qué pasa. Espérenme un segundo. Ah, solicitando información, pero espérenme. Me manda. Este petitorio de proposición es luego que ya se admitió la prueba. Por ejemplo, yo presento un memorial y en el memorial estoy solicitando una demanda por rentas atrasadas. Y hay una parte que dice ofrezco como prueba el contrato, bla, 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 bla. Y ahí está todo mi memorial. El juez tiene que emitir una resolución. En esta resolución acepta por ofrecido los medios de prueba. Fíjense que aquí ya los tiene por ofrecidos en esa resolución. Y le da y pasa a notificarla al demandado para que el demandado conteste la demanda que se le está realizando. Ya, de la contestación de la demanda. Y tome una postura. Pero en esa contestación resulta que es el momento procesal para que el demandado también ofrezca sus medios de prueba. Si él se opone, digo, no, yo me opongo, fíjense que el contrato dice esto o que tengo otros elementos y los propone. Aquí están los momentos procesales del ofrecimiento de prueba. En la acción, cuando se presenta el memorial que incluye la pretensión y con ello el ofrecimiento de prueba y la contestación de la demanda por parte del demandado cuando contesta la demanda y toma una postura ante la demanda que se le realiza. Pero ya contestó la demanda. ¿Qué hace el juez? Tiene que abrir un periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde entra este otro inciso, el segundo 2. La proposición, que en el ordinario de 30 días, en el sumario, si no me recuerdo, es de 15, y en el oral es en la misma audiencia, si es posible. Fíjense pues, son diferentes periodos, plazos, pero a la larga es lo mismo. El momento en que el juez dice se abre a prueba, en este momento le está diciendo a las partes, señores, este es el momento para que ustedes me propongan la prueba. Ya la ofrecieron, ahora propónganla. Le damos el inciso segundo, por favor, mis amigos. Petitorio o proposición, 30 días, apertura prueba. Es el segundo momento de la prueba y este responde al concepto de que la prueba se obtiene por mediación del juez y él debe determinar su admisión en este momento, que es cuando el interesado solicita la prueba para su posterior diligenciamiento. En tal virtud, el juez, el intermediario, por lo que no se puede incorporar eficazmente al proceso un medio de prueba sin la participación del juez. Es él a quien se le formulan las solicitudes y quien ordena a los agentes de su dependencia las medidas requeridas para la producción de diversas pruebas. A la parte le compete la elección de los medios de prueba idóneos y al juez acceder a lo solicitado, efectuando la fiscalización del procedimiento. La fiscalización radica en 3 puntos. Fíjense pues, vamos a ir entendiendo esto. Fíjense pues, primero, en el segundo momento de la prueba, y este responde al concepto de que la prueba se obtiene por mediación del juez. ¿Qué quiere decir? Que en la proposición el juez debe estar mediando, debe estar presente, debe ver cuál es la prueba, debe revisar que la prueba que le están ofreciendo va acompañada y que es la oportuna. Y él debe determinar su admisión. O sea, aquí en la proposición yo digo, bueno, se tiene por propuestas, pero si yo considero que no es una prueba pertinente, yo no la tomo en cuenta. Por eso dice, debe determinar su admisión en este momento, que es cuando el interesado solicita la prueba para su posterior diligenciamiento.
sea, aquí encontramos la tercera fase, diligenciamiento, ¿ya? En tal virtud del juez, el intermediario, o sea, juez intermediario, el juez va a estar siendo el intermediario, por lo que no se puede incorporar eficazmente al proceso un medio de prueba sin la participación del juez. El juez es el quien valora si el medio de prueba propuesto va a ser tomado en cuenta o no. Ahí es cuando dice, mire, se tiene por propuesto los medios de prueba tales y tales. Si no mencioné que se tenía como propuesto la declaración de fulano y tal, ese medio ya no cuenta. Es él a quien se le formulan las solicitudes y quien ordena a los agentes de su dependencia las medidas requeridas para la producción de diversas pruebas. Es decir, yo le digo a mis auxiliares judiciales, sí, tómela como prueba y tome en cuenta que vamos a necesitar una declaración de parte, así que señale la audiencia respectiva para tal fecha y prepare todo para realizar tal diligencia, porque como vamos a ver, tiene su propia forma. A la parte le compete la elección de los medios de prueba idóneos y al juez acceder a lo solicitado. Es decir, aquí el juez fiscaliza, ¿ya? El juez determina si es competente o no competente un medio de prueba ofrecido, no propuesto, ofrecido. Ya en este momento, cuando se están diciendo, mira, lo propongo, el juez dice, bueno, sí o no. Y aquí fíjense que dice, radica en 3 puntos. Leamos los 3 puntos, por favor. Sobre la oportunidad de producción, dado que pueden ser rechazados, elimine las peticiones de prueba, luego de vencido el término probatorio. B. Sobre la admisibilidad del medio elegido para producir la prueba. C. Sobre la regularidad del procedimiento usado para hacer llegar a juicio un determinado medio de prueba, sea idóneo, y las formas usadas para obtenerlo. No existe, en cambio, una verificación ilimitada sobre la conveniencia o utilidad de la prueba. Esta fiscalización no se efectúa en el momento de la petitoria, sino al tercer. Fíjense pues, vamos a ver, compañero. Sobre la oportunidad de la producción. Acuérdense que hay un principio de preclusión, dado que puede ser rechazado, se eliminen las peticiones de prueba luego de vencido el término probatorio. Yo quiero proponer como prueba, luego de los 30 días, luego de los 15 días, luego que se dijo y se agotó ya la etapa de apertura a prueba. Señores, aquí ya digo, ya no. Sobre la admisibilidad del medio de elegido para producir la prueba. Si yo considero que el medio para producir la prueba, y como medio de producción de prueba estamos hablando del testimonio, el testigo no es idóneo, puedo admitirlo o rechazarlo. Sobre la regularidad del procedimiento usado para hacer llegar a juicio un determinado medio de prueba. El medio de prueba puede ser la declaración del testigo, puede ser una prueba científica, etc. Tiene que ser idóneo. Y las formas usadas para obtenerlo deben ser las adecuadas. Si no llena estos requisitos, se rechaza. Por eso dice, no existe en cambio una verificación inmediata sobre la conveniencia o utilidad de la prueba. Esa fiscalización no se efectúa en el momento de la petitoria, sino al dictar sentencia. Es decir, me están pidiendo que tengan como prueba, es decir, me están proponiendo prueba. Yo lo que tengo que ver es si llena estos requisitos, claro. Por ejemplo, hay que ver qué establece la ley, porque si a mí me están ofreciendo más de 3 testigos para un mismo hecho, le cuento que puedo rechazarlo. Eso sí es cierto. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que entender esto. Este momento de proposición de prueba, se mira que la prueba sea propuesta en el plazo, que el medio elegido para producir la prueba, puede ser la persona que va a declarar, puede ser el documento que contiene una declaración, un acta notarial, puede ser, ¿qué les digo yo?, algún medio científico, una grabación. Esos son los medios elegidos para producir la prueba. Sean idóneos, sean admisibles. Sobre la regularidad del procedimiento usado para hacer llegar a un determinado medio de prueba.
cómo se hace llegar el medio de prueba. El medio de prueba es lo que contiene el acta, la declaración de la persona, etcétera. Debe ser legal. Eso es lo que vamos a ver acá. Luego viene una tercera fase, la fase del diligenciamiento. Por favor, ¿quién me lo puede leer? Diligenciamiento. Es el tercer momento de la prueba y el conjunto de actos procesales que es menester cumplir para así llevar a juicio los medios de convicción propuestos por las partes. Formulada la solicitud por la parte y accediendo el juez, comienza el procedimiento probatorio de cada uno de los medios de prueba con la colaboración de los encargados de cada uno de los medios de prueba y su incorporación material a juicio. Por ejemplo, el diligenciamiento de la prueba de testigos es señalar día y hora para la recepción de la prueba, comunicar la circunstancia al adversario, citar al testigo, recibir su declaración, registrándola en una acta, incorporar esa acta al expediente. Esta parte del diligenciamiento, fíjense, pues qué interesante, porque el ofrecimiento y la proposición la hacen las partes. Pero hay una etapa, el diligenciamiento, que es cuando ¿ya? Bueno. Otra vez me están fregando aquí. Vamos a ver. Cuando yo vengo y me han ofrecido y propuesto que esto lo hacen las partes, hay una parte o una fase de la prueba que la realiza ya el propio juzgado, por lo menos el secretario, que es el diligenciamiento, que es la incorporación de la prueba material al propio juicio. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a diligenciar prueba de testigos, dice señalar día y hora para la recepción de la prueba. Si voy a incorporar un documento, tenerlo por incorporado, etc. Yo pienso que aquí me falta una fase, porque son 4 fases, y la voy a agregar. La cuarta fase es la fase de valoración de la prueba. Esta fase la realiza el juez. ¿Cuándo? Cuando le da valor probatorio a los documentos. Antes de que el juez le dé ese valor, no es prueba. Él los propone, los ofrece, se diligencia los elementos, pero no es prueba hasta que el juez le da valor de prueba a algún elemento. ¿Ok? Y con el juez logra demostrar la posición de una de las partes y establecer el derecho. Por eso es importante. En verdad son 4 fases: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y la valoración de la prueba. Esta la realiza el juzgador. ¿Ya? Eso que quede claro. Esto lo realiza el juzgador. Carácter general del procedimiento probatorio. Por favor, ¿quién me lo puede leer? Caracteres generales del procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio no es más que una manifestación de contradictorio. No se puede concebir que una parte produzca una prueba sin la rigurosa fiscalización del juez y el adversario, una prueba producida a espaldas de la otra parte. Es ineficaz, pues toda la prueba se produce con la injerencia y posible oposición de la parte que pueda perjudicar. Bueno, que pueda perjudicar, no sé cómo. Bueno, como parte del derecho de defensa, se los he platicado la vez pasada, yo me puedo poner a la prueba propuesta por la otra parte. ¿Ya? El contradictorio no es más que una fase o un elemento del derecho de defensa. Contradecir lo dicho por la contraparte, por quien me demanda. ¿Ya? En ese orden de ideas, por eso dice, no se puede concebir
que una parte produzca una prueba sin la rigurosa fiscalización del juez y del adversario. Acá tanto el juez como la contraparte van a determinar si se pueden oponer a la prueba. Porque es parte del derecho de defensa. No puede producirse ni a espaldas del juez ni a espaldas de la contraparte. No puede decir, pues, bueno, lo voy a dejar así, no le voy a decir nada al otro. Estaría violentando su derecho de defensa constitucional. ¿Ya? Por eso es que dicen que es con injerencia y posible oposición de la parte que pueda perjudicar la prueba. Sí, pero con la fiscalización y la inmediación del juez, velando por el derecho del debido proceso y del derecho de defensa. Caracteres particulares del procedimiento de prueba. Vamos a verlos, por favor. Y me lo lee. Caracteres particulares del procedimiento de prueba. Son los de cada medio de prueba en su procedimiento específico. Pruebas aportadas en otro juicio. ¿Continúo? Sí, por favor. La consecuencia práctica más significativa es la que surge cuando se aportan pruebas al proceso que fueron utilizadas y producidas en otro juicio, y en especial las producidas en un juicio penal cuyas consecuencias se hacen efectivas en un juicio civil. El problema no es tanto de formas de prueba como un problema de garantía de contradictorio. Las pruebas de otro juicio civil pueden ser válidas si en el anterior la parte ha tenido la posibilidad de hacer valer contra ellas todos los medios de verificación e impugnación que la ley le otorga en el juicio que se produjeron. Esas pruebas producidas con todas las garantías son eficaces los hechos que fueron motivo de debate en juicio anterior y que vuelven a repetirse en el nuevo proceso. No son eficaces, en cambio, si no han podido ser fiscalizadas en todas las etapas del diligenciamiento o si se refieren a hechos que no fueron objeto de prueba. De la misma manera, las pruebas del juicio penal pueden ser válidas en el juicio civil si en proceso criminal la parte tuvo oportunidad de ejercitar contra esas pruebas todas las formas de impugnación que el procedimiento penal conocía. En todo caso, si esas garantías fueron menores que las del juicio civil, el juez les dará la valoración respectiva en el nuevo juicio. El debate sobre la identidad y diferencias estructurales entre la prueba civil y la penal no aporta a este problema consecuencias fundamentales. Lo que se trata de dilucidar no es un problema de métodos prácticos de obtención como una cuestión de garantía. Lo que se halla en juego es la posibilidad de hacer llegar a juicio pruebas que hayan sido objeto de impugnación, real o eventual, de la parte a quien perjudican. Si en ellas el contradictorio ha sido posible, la prueba puede ser válida; de lo contrario, la prueba carece de valor de convicción, y aun si fuere admitida, no tendrá más eficacia que simples presunciones. En todo caso, la posibilidad de fiscalización deberá ser tenida en cuenta por el juez en el nuevo juicio. En español, para que una prueba sea válida cuando viene de otro proceso, sea civil o sea penal, debe tenerse claro que ésta fue admitida y fue fiscalizada, incluso por la contraparte, quien pudo haber interpuesto contra este tipo de prueba cualquier medio de defensa que la ley le otorga. Y si ésta aprobó, puede ser admitida en otro proceso, ¿ya? Porque ha sido objeto de fiscalización, se ha respetado a la larga el debido proceso y el derecho de defensa. A eso conlleva esto, en pocas palabras. ¿Tienen alguna duda? Me lo preguntan. Ordenación lógica de los medios de prueba. ¿Me preguntas, alguien que me lea, por favor? Ordenación lógica de los medios de prueba. La manera de agrupar los medios de prueba no es uniforme en la doctrina. Podemos atacar diversas posiciones. Couture expone que unos tienen carácter directo por cuanto supone contacto inmediato del juez. En otros falta ese contacto directo. Se acude a una especie de reconstrucción o representación de los motivos de prueba, y otros se apoyan a falta de comprobación directa o de representación en sistema lógico de deducciones o inducciones. En base a lo anterior, hay tres formas de producirse la prueba atendiendo a que ésta se llegue al conocimiento del juez: por percepción, de modo directo;
como en el reconocimiento judicial, por representación mediante cosas, prueba instrumental, por deducción, cuando se infieren de los hechos conocidos los desconocidos, mediante presunciones o las deducciones de aporte de terceros mediante su ciencia, prueba pericial. UAS desarrolla el tema, fijándose en los instrumentos probatorios que encuentra el juzgador, que pueden ser personas, sean sujetos del proceso, no, en cuyo caso debe darse de prueba personal, pueden ser cosas y entonces se trata de prueba real, o bien puede que sea el acaecimiento De actos. que sirvan para... ¿Continúo o ahí lo dejo? Continúe, por favor, terminemos. Para convencer Muy al bien. juez, incluso existencia. En la prueba personal usa... Es que hasta ahí no le habíamos escuchado. Ahí ven. Miren pues. Aquí estamos hablando de cómo llega la prueba al juez. Parece raro, pero es algo lógico. Lo primero, fíjense pues, por percepción de modo directo como el reconocimiento judicial. Quiere decir que el juez lo percibe con sus sentidos. ¿Ya? Lo ve, lo presencia, es palpable para él. Un reconocimiento judicial, por ejemplo, de alteración de linderos. Yo voy y agarro y me llevo a un experto medidor, suceda, y digo, mire, fíjense que el señor se pasó el lindero. ¿Por qué? Porque aquí en mi escritura dice que tiene tantos metros y él sí que llegaba el mojón a tal lado cerca de un ceibal, por ejemplo. Y yo miro que corrieron en efecto la cerca y que la corrieron como 2 metros después del ceibal. Y estoy viendo la escritura. Y empiezo a hacer mediciones y digo, no, sí, se corrió. Yo lo percibo. ¿Aló? Yo lo percibo con mi vista, ¿verdad? Lo percibo con mis sentidos, que en efecto acá pasó algo. Ese es el modo perceptivo. O sea, así es como de modo directo me llega a mí el elemento probatorio. Por representación, ¿ya? La prueba instrumental, ¿verdad? Instrumental, como por ejemplo, puede ser alguna escritura, algún documento. Debe verse qué elementos, ¿ya? Alguna declaración jurada, qué sé yo, esos son instrumentos. Por deducción, fíjense, cuando se infiere, es decir, de los hechos conocidos, los desconocidos. Cuando de hechos conocidos uno dice, no, lo lógico es que esto pudo pasar, o esto pasó. Mediante presunciones o las deducciones de aporte de terceros mediante su ciencia, prueba pericial, etcétera. Porque la prueba pericial, por ejemplo, es, mire, señor juez, el terreno tenía que medir tanto, hoy mide aquí tanto. Y el otro terreno, hicimos la medición y yo le informo a usted como perito de que el otro terreno tiene exactamente 40 metros más, que son los mismos 40 metros que le faltan al otro terreno. Es una prueba pericial, ¿ya? Watt desarrolla el tema fijándose en los mismos instrumentos probatorios que encuentra el juzgador, que pueden ser de personas o sujetos del proceso o no, en cuyo caso debe hablarse de prueba personal. Pueden ser cosas y entonces se trata de prueba real. Si es de personas, es personal. Si es de cosas, real. O bien puede ser que sea el acaecimiento de actos en sentido amplio que sirvan para convencer al juez, según su existencia o inexistencia, presunciones. Es decir, acá el juez llega a la presunción, presume, porque no lo tiene todo completo, pero llega al convencimiento, llega a una convicción de considerar que lo que él pudo ver, percibir, le demuestra que en efecto le corrieron en la cerca 2 metros por 10 metros, por darles un ejemplo. Acá él lo percibió, llega a esa conclusión. Y esas son las formas en que puede llegar los medios de prueba al juez. Sigamos leyendo. En las pruebas reales se obtienen procedimientos. Sigamos leyendo, por favor.
En las pruebas reales se obtienen procesalmente pruebas de objetos muebles o inmuebles, como en los documentos o reconocimiento judicial. En la prueba de presunciones encontramos como auténtico medio de prueba las presunciones homínimis, que son las humanas. El artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil sigue en términos generales este criterio. Oh, pues, ahorita vamos. Miren pues. Dice, en la prueba personal se usan las mismas partes como ocurre en la confesión o bien a terceros como testigos y peritos. Aquí es prueba personal. Ellos van a ser el medio de prueba y el elemento probatorio de su declaración, lo que ellos manifiestan. En las pruebas reales, o sea, sobre objetos, se obtienen procesalmente pruebas de objetos muebles o inmuebles, como en los documentos o reconocimiento judicial. ¿Por qué documentos? Bueno, un contrato de compraventa, un contrato de donación, un testamento, una declaración jurada de posesión, etcétera. A eso se refieren pruebas reales. En las pruebas de presunciones encontramos como auténtico medio de prueba las presunciones homines, que son las pruebas humanas, que son las pruebas que se deducen, que se considera que puede ser cierto dada la experiencia del propio juez. Veamos el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Quién me lo lee? Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba: 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. 7. Presunciones. Ok. Acá no los medios de prueba. Pero las presunciones tenemos que entenderlas, que estas solo pueden producir prueba. Fíjense, ¿por qué se llama presunciones? Porque se presume que es lógicamente comprobado y que es cierto porque deviene de la propia prueba que se ha aportado al proceso. Es decir, me estuvieron probando un montón de cosas y yo presumo que tal cosa puede ser cierta. Es una apreciación humana. Se presume, por eso se llaman presunciones, pero tienen sus propias reglas, ¿ya? En efecto, solamente si son consecuencia directa, precisa y lógica, deducidas de un hecho comprobado. Se comprobó que el señor estaba, se había pasado, habían corrido la cerca. Fíjense pues, aquí una presunción. Son dos dueños, Juan y Pedro. Pedro viene y dice, fíjense que me corrieron la cerca del lindero. Van y se hacen todos los estudios y toda la cosa, y se establece que en efecto, porque Pedro es el otro dueño del terreno a la par, que el terreno de Pedro ahora tiene 2 metros por 10 de fondo más. Y que en efecto, ahí llega con la cerca que colinda con Juan. Y que Juan tiene 2 metros por 10 menos en su terreno que colinda con Pedro. Es presumiblemente se presume de forma humana que quien corrió la cerca, ¿quién fue? Están poniendo atención, mucha. Fue Pedro el licenciado. Fue Pedro. Perfecto. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, eso es una presunción. Se demostró que sí se había corrido la cerca. Se presume entonces que a quien benefició fue Pedro. Quien corrió lógicamente, quien pudo haber corrido la cerca fue Pedro. ¿Ya? A eso se trata las presunciones humanas. ¿Por qué? Porque vienen de hechos probados. Esa es la regla general. Ok. Si no es así, no se puede presumir nada. Sistema de valoración de la prueba. Ojo con este tema. Démosle. Este tema busca resolver el problema sobre qué eficacia tienen los diversos medios de prueba, quién y cómo deben producirla. Existen fundamentalmente 3 sistemas de valoración de la prueba. A. El sistema de la prueba tratada legal. La ley le señala al juez por anticipado el grado de eficacia que tiene la prueba. En este sistema, el juez no debe apreciar la prueba, más bien debe cumplir lo que la ley ordena.
que es que simplemente dé por probado el hecho si en la prueba concurren los requisitos previos a que está sometida. En la actualidad se ha limitado a la prueba documental y la confesión. Fíjense qué interesante. Vámonos a ver esto de la confesión y la prueba documental. Vámonos a buscarlos a los artículos relacionados en lo que es el Código Procesal Penal. Y déjenme ver dónde está siento que es reconocimiento judicial. No. Es que hoy no tengo el 177 creo que es, por ahí va. ¿Quién me lo puede leer? Artículo 177. Presentación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Ahora léame el artículo 186 y des en cuenta acá el 186, por favor. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo produce fe y hacen plena prueba, salvo el derecho. Ahí está. Producen fe y hacen plena prueba. ¿Ya? Aquí está el sistema de valoración de prueba legal, de tasada o legal o tasada. No nos está indicando, mire, piénselo, cranéelo. No. Hacen plena prueba. Si hemos terminado de leer el artículo, por favor. Salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros, desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notarios. Des en cuenta, aquí encontramos el mejor ejemplo de prueba legal o tasada, porque la propia ley nos dice qué valor le vamos a dar. Por eso es que se lo pongo a leer. Este es el ejemplo de prueba legal o tasada. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar también con lo que es la confesión. Si yo estoy confesando, si yo estoy aceptando, bueno, se tiene por cierto. Es lo que nos dice la ley. Sigamos con la siguiente, para no estar teniendo tanto problema. Sistema de libre convicción. Fíjense pues, qué interesante. Conforme a este sistema, el juez está autorizado para formar su convicción de acuerdo con su criterio, no está sometido a una regla de experiencia impuesta por la ley, sino la regla que libremente elija. El juez aprecia la eficacia de la prueba según los dictados de la lógica y de su conciencia, y puede incluso en circunstancias que personalmente le consten. En nuestro código se reconocen como sistemas de valoración de la prueba el legal y el de la sana crítica, el primero como excepción y el segundo como regla general. Fíjense qué interesante. El primero como excepción y el segundo como regla general. Es decir, la excepción es la prueba legal o tasada. La regla general es el sistema de la sana crítica. ¿Cómo funciona este? Bueno, leámoslo. Y este sí es donde empieza un relajo. Pero vamos a tratar de explicarlo, por favor. Por cierto, lean el artículo 139, antes que se me olvide. El inciso 3, entonces, Se me olvida 139, vamos a agregar acá porque no me olvidan. Artículo 139, valor probatorio.
La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Fíjense que aquí nos está hablando de prueba legal o tasada. Ahora, vámonos a la sana crítica. A la sana crítica razonada. Es la sana crítica razonada en derecho penal, sana crítica acá. Aquí leámoslo despacito. Esto hay que analizarlo, pero muy despacio, por favor. ¿Quién me lo lee? Sistema de sana crítica. El sistema más afianzado para valorar la prueba es el de la sana crítica. Sana crítica es sinónimo de recta razón, de buen juicio y de sentido común. Couture afirma que es un sistema intermedio entre la prueba legal y la de libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la segunda, e indica que son reglas de correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica y las de la experiencia del juez. En el sistema legal, el legislador le dice al juez, tú fallas como te lo digo. En el sistema de libre convicción le dice al legislador, tú fallas como tu conciencia te lo diga con la prueba, sin la prueba y aún contra esa. Pero en la sana crítica, luego de haberle dado facultades al juez para completar el material probatorio por las partes, le dice, tú fallas como tu inteligencia te indique, razonando la prueba de acuerdo con tu experiencia de vida y con la ciencia que puede darte los peritos. La forma de que el sistema se usa para valorar la prueba la encontramos en el artículo 127, 139 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, me da mi favor, le damos el artículo 127 y voy a explicar esto ahorita, por favor. Artículo 127. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida en el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Bueno, cuando hablamos, vamos a ver cómo les explico esta parte, solo para que me vayan entendiendo. ¿Cómo funciona esto? Porque para mí es una parte medular, a pesar del poco tiempo que tengo. Las reglas de la sana crítica son las siguientes: la lógica, la experiencia y la psicología. Cada uno de estos elementos aporta para que el juez, con reglas de razonamiento basados en experiencia, pueda emitir un fallo, porque este ha llegado a una convicción, es decir, al convencimiento de que una u otra parte le asiste un derecho. Se los dije al principio, quien no estudió filosofía del derecho, quien no ha estudiado lógica jurídica, hágalo. Los juicios de valor son muy importantes. Y es que existen ciertas reglas para establecer juicios de valor.
Por ejemplo, está el de contradicción. Cuando dos posiciones toman versiones distintas, ¿ya? De esa regla, fíjense, pues yo digo esto es verde y Juan dice esto es azul. Pues alguien tiene que tener la razón, dice, ¿ya? Pero para saber quién tiene la razón, porque hay una contradicción, aquí hay dos valores, hay una contradicción, tiene que establecerse que una es cierta y la otra es falsa. Pero para establecer cuál es cierta y cuál es falsa, se necesita una razón suficiente. Es decir, yo digo, esto es verde, y voy a señalar esta partecita acá, no sé si lo están viendo, y demuestro por medio de una pericia que en efecto esto es verde. O considero que con la declaración de una persona va a decir que esto es verde. Yo tengo una razón suficiente. Hay dos juicios de valor encontradas, dos posiciones que se contradicen. Una dice es verde, otra dice es azul. Una de las dos tiene que ser cierta, por ende la otra es falsa. ¿Ya? Y por ende se necesita, para ver quién tiene la razón, de una tercera. Ahora bien, esa tercera posición o tercera fuerza o tercer fundamento es la prueba. Porque yo con mi dicho puedo decir esto es verde, pero tiene que haber un tercer elemento, una razón suficiente que lleve al convencimiento al juez de que en efecto lo que yo digo es cierto, esto es verde. Y así son varios juicios de valor que se dan en lo que se conoce como las reglas de la lógica. La psicología, aunque no somos psicólogos los jueces, interviene, claro que interviene, para determinar cómo es que la persona se comporta. Se analiza desde su lenguaje corporal, ¿verdad? Hasta la forma en que está, si está nerviosa, si está tensa. Eso entra mucho. Y la experiencia del juzgador. Por ejemplo, si usted me dice, Licky, ¿usted de qué conoce? Pues no conozco mucho. Pues fíjese, licenciado, que lo que pasa es de que yo le quería comentar que hay un problema porque alguien vino y conectó dos tanques de agua, uno sobre otro. La lógica y la experiencia me dicen a mí que no pueden conectarme todo un tanque sobre otro. Tiene que haber una plataforma, tiene que haber algo. No se puede. ¿Ya? En esa línea de ideas que empieza uno a entender cómo es que funciona esto de la valoración de la prueba. No es solamente decir esto es cierto, no. Cada elemento de prueba tiene que ser sopesado por el juez. Tiene que ser fiscalizado por el juez. Porque el juez es el quien va a decir, esto sí se lo creo y sí me prueba. Y me lleva a la convicción, al convencimiento de que tal postura es correcta. ¿Ya? Por eso les digo, yo no me voy a meter ahorita a estudiar filosofía, a explicar todo lo que es la filosofía y la lógica, porque eso es un relajo. Pero sí es importante que ustedes lo estudien. Si no han llevado ese curso, llévenlo y apréndanlo y atiéndanlo y ojalá tengan un buen catedrático. Yo sé que el licenciado López Pérez ya no da clases, pero yo tuve ese magnífico catedrático y me costó entenderle. La filosofía es un rollo o un área del conocimiento tan profunda, tan básica, que a veces cuesta entender por qué es tan importante. Pero es que si no la estudiamos, si no la comprendemos, créanme, esta parte de la valoración de la prueba, que se vuelve un cachimbeo. Y no solo en el proceso civil, en el proceso penal también. Y por eso es que muchos estudiantes que llevan procesos no saben cómo entrarle. La parte toral de todo proceso es esto, compañeros, la prueba. Y la forma en que se debe presentar para que la valore el juez, porque el juez tiene sus propios juicios de valor. La forma en que tiene que él tomar un determinado documento y establecer si es o no es probatorio. Si a mí me presentan una escritura pública y nadie me la va a redarguir de nulidad, nadie va a decir que es falsa y me lo va a probar, porque adolece del ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? De la voluntad de la persona,
que fue engañada, fue presionado, qué sé yo, pues la ley me dice que esa prueba, por haber sido autorizada por notario, hace plena prueba. Pero si alguien me dice, mire, señor juez, yo la firmé y lo puedo demostrar, porque tengo testigos, ¿verdad? Pues porque me estaban amenazando. Y ahí está fulano, mengano y sutano. Y ahí está una cámara, por decirte un ejemplo. Nadie entrega una determinada cantidad de dinero porque sí, la regala de 100,000, 200,000. No es así nomás. Yo la entregué, yo me comprometí porque pues a mí me obligaron, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero tiene que haber ese elemento. Y el juez va a valorarlo. ¿Dudas hasta acá, compañeros? ¿No quedan dudas? Bueno. Yo los veo a ustedes, pero no sé. Ahí se acuerdan que el examen me gusta hacerlo con cámara abierta. Así que no se confíen. Señores, si no hay dudas, los voy a dejar. Los saludo el día viernes, porque nosotros hasta el momento, yo que sepa, el día viernes sí hay clases. Así que no haya nada en contrario. Nosotros seguimos y les deseo una feliz noche. Un saludo a los Recording stopped. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. Licenciado, Perdón, buenas noches, tengo una duda, Lick. licenciado. Feliz noche, Lic.